A ver, yo nací en Colombia, me ordené sacerdote en 1998, pero terminé estudios de seminario en 1993. Así que me ordené 5 años después de haber salido del seminario. Llegué a Estados Unidos en 1996 y estuve trabajando en parroquia muy poco, muy poco porque cuando después de llegar, de ordenarme, me mandaron a estudiar Derecho Canónico. Y entonces estudié Derecho aquí en Washington. Y cuando regresé ya a la diócesis, pues ya no tuve ningún tipo de vida de parroquia y me la he pasado en el tribunal eclesiástico. Ahí estuve fui el vicario judicial hasta el año pasado. Y el año pasado logré que mi arzobispo me concediera una licencia de estudio y ahora mismo estoy tratando de sacar un doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Bueno, Lovaina pues. Am, en esas estoy. Entonces ahí pues paso un ratito, la mayoría del tiempo lo paso haciendo el research, la investigación para el doctorado. Y mientras tanto, pues mantengo dos cosas. Soy juez externo para la diócesis de Orlando en la Florida y también para la diócesis de Atlanta. Y soy lo que llaman a ver, la traducción al castellano de esto sería el escritor, el juez que escribe sin rostro, The Ghost Rider, el escritor sin rostro, el fantasma, um, para otros 5 tribunales en Estados Unidos. Eso es lo que en este momento hago. Y pues con el gusto, porque la verdad es un gusto poder compartir con esto. Yo voy a referirme más en el curso de estas charlas o pláticas que tengamos. Voy a referirme más al concepto de compartir, porque no, la verdad no me considero pues un académico o cosa parecida. Me gusta compartir, me gusta leer y compartir un poco. Y cuando me dijeron, pues accedí gustoso a la idea de compartir con ustedes un poco este tema de la liturgia. Así que eso es lo que soy. Les voy a pedir un favor por adelantado. Sé que todos hablamos el mismo idioma, el castellano, pero soy consciente de ciertos modismos propios de cada país. Así que si en algún momento escuchan una expresión mía que les resulta o extraña o no la entienden, me dicen, porque a veces asumo, digo cosas y después que digo, ay, tal vez, tal vez no entendieron lo que lo quise decir o cómo lo quise decir. Entonces les voy a pedir que me tengan paciencia en ese aspecto. Ahora, si ustedes me lo permiten, pues no sé en qué orden abran ustedes sus micrófonos y nos permiten a mí y al resto pues conocer un poco de quiénes son y dónde están, porque me acaban de decir que están en distintas ciudades de México. Entonces, si les parece, yo veo aquí de izquierda, voy a empezar de la izquierda de mi pantalla, veo a Eri. A Eri. Si Eri está, puede abrir su micrófono y nos dice algo y le escuchamos. Buenas noches, profesor o padre. Buenas Este, noches. yo soy Erika Ibáñez, tengo 43 años, soy casada, vivo en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, que está cerca de Acapulco. Y bueno, pues eso es todo. No tengo hijos. Ajá. Bueno, Erika, sabe que estuve el año pasado, estuve en Guerrero, estuve en Ciudad Altamirano. Santo cielo, el Sí, calor. sí, estuve allí visitando a un sacerdote amigo, sí, allí en Ciudad Altamirano, y estuve conociendo esa parte de Guerrero y Michoacán, que son dos. Ah, caray. Sí. Sí, pues ay, nos ha honrado con su visita.
que no se olvide de nosotros en sus oraciones, que mucha falta nos hace por acá. Bueno, gracias, Erika, muchas gracias. Gusto Gracias a usted, saludarla. padre. Bueno, y después ahí a mi izquierda aparece Laura, Laura. Entonces, si no le molesta abrir su micrófono y nos comparte un poquito. A ver, adelante, Laura, sí. Laura, no le escucho. Sí, hola, ¿cómo están? Yo estoy estudiando también la licenciatura, pero nada más voy a estar de oyente en esta materia porque ya bueno, pues yo soy mamá de dos hijos y es- estoy haciendo una voy a visitar a los enfermos. Estoy casi terminando Ajá. Bueno, la Laura, licenciatura, me faltan 6. ajá, qué bueno. Le dejo saber, tengo, no sé si para el resto o solo para mí, pero le he escuchado el mensaje muy interrumpido, o sea, no sé si hay alguna falla en la comunicación. Le agradezco mucho, muchas gracias por su presencia. Y ahora sí veo a Luis, veo el que sigue en mi pantalla en esa izquierda derecha es Luis. Luis, buenas noches. A ver, yo creo que Luis se nos fue. O sí, ahí sí está Luis. ¿Cómo le va? Buenas noches, gusto en saludarlo. Igualmente, Luis. Yo estoy acá en Torreón, Coahuila, en el norte del país. Trabajo en la Ajá, diócesis de Torreón en el programa de evangelizadores de tiempo completo, en las comunidades rurales. Atendemos a los párrocos rurales que requieren nuestros servicios y estamos en 14 parroquias aquí en Torreón y en Durango, es un estado pegadito aquí a Coahuila. ajá. Y estoy casado, tengo 6 hijos y tengo también 14 nietos y Wow. soy el más veterano del grupo, padre. Estoy a sus órdenes y estoy en el tercer año, como usted puede ver, con entusiasmo por terminar esta licenciatura. Me jubilé como profesor en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya hace cerca de 5 años. Y ahora jubilado, pues estoy poniendo a mi diócesis, porque yo soy de aquí de Torreón, pues las enseñanzas que tuve durante 25 años en la Universidad de México. Y bueno, pues tengo el mejor patrón del mundo, que es Jesucristo. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Perdóneme, Luis, usted dice que es el más veterano porque tiene 52 años. No, tengo 73 años, padre. Ay, me ganó, yo tengo 72. Bien, Luis, mucho gusto, que esté muy bien. Eh, igualmente. yo no sé si Margarita sigue ahí en la línea o se nos fue, porque es la siguiente que yo veo en esto y yo no sé, ustedes la conocen a ella, pero pues, ah, Sí, Margarita, padre, mucho gusto. mucho gusto, padre. Yo no soy alumna, coordino a los docentes en la licenciatura y normalmente cuando son clases así de enlace y por primera vez y eso, pues trato de estar por cualquier cosa que se ofrece. Yo tengo 41 años, vivo aquí en México, Distrito Federal, trabajo con el doctor Pérez Guajardo en la licenciatura y con Luz Manute, que es mi compañera y que bueno, que tenemos un bonito grupo de trabajo. Tengo dos hijos, uno de 6 y 4 años. Estudié pedagogía y estoy ahí para servirle, padre. Muchísimas gracias, Luz. Muchísimas gracias por su ayuda. Le De agradezco nada, aquí muchísimo. estamos. Sí, su Yo invaluable. silencio mi micrófono y cierro mis cámaras porque si no estarían oyendo niños gritando y peleándose. Pero cualquier cosa aquí estoy y ya después veremos si es necesario que yo esté conectada o no, pero si me necesitan, aquí estoy. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Gracias. Y ahí sigue, creo que es Luz María la que sigue la que sigue en mi pantalla. Ah, a ver, no veo el nombre.
Bueno, la siguiente es, sí, Luz María, sí, es Luz María. No sé si Luz María está. Ah, creo que sí está. Luz Buenas María, noches, Karen. buenas Yo noches, Luz soy Luz María. María. Yo soy Luz María. em, Trabajo igual para el Instituto Superior de Ciencias Religiosas en la Ciudad de México. Ahí me toca la parte administrativa y un poco el seguimiento a los alumnos. O sea, mi apostolado es el seguimiento a 190 y tantos alumnos. Y bueno, cada uno en especial, son todos totalmente distintos. Estoy estudiando actualmente la licenciatura atendiendo los votos de obediencia para con mi director. Yo tengo 47 años, tengo dos hijos, uno de 19 años y uno de 14, que es la locura andando. Es la vida loca, dice él, ¿verdad? Pero bien, gracias a Dios, todo bien. Y de verdad que es un gusto enorme tenerlo como docente dentro del instituto. Y espero que no sea la única clase, sino que en algún momento, si pudiéramos ser el compromiso de otras clases más. Bueno, Luz Marina, desde que el tiempo de y la tecnología ayude. Listo. Y, y, y bueno, pues Leonardo Jaramillo me dijo, Luz María, usted no sabe, o sea, usted no sabe de qué se está perdiendo con el padre Poloche. Le dije, ok, entonces ya no sigamos perdiéndonos más tiempo y vamos a dar inicio a todo esto, ¿no? Y de verdad es un gusto tenerlo en esta clase. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y creo que la que sigue allí es la hermana Isabel. Creo que es la que está ahí al siguiente en mi pantalla. Y no sé si la hermana Isabel está por allí, y puede encender su micrófono y nos saluda y nos saludamos. Hermana Isabel, usted está por ahí. Padre, Sí, sí, hermana, la escuchamos, yo la escucho perfectamente. Wow. No, no, hermanita, gusto en tener a usted. O sea que usted está por ahí aguantando frío. Qué bueno. Oh, hizo profesión perpetua. Profesión, profesión 5. Qué bueno, hermana, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, hermana, y muchísimas gracias a todos. Espero no haber abusado de su bondad y de haberles quitado tiempo de su estudio. Les voy a proponer lo siguiente, con base en el material que he recibido. Asumo que el libro guía, o sí, o el texto guía que se va a llevar para esto es un texto que se llama Jesucristo vivo y presente en la liturgia, del padre Edward, creo que es Edward, es un legionario. Asumo que ese es el texto y asumo que ustedes lo tienen. Si por alguna razón mi presunción no es correcta, les agradezco me lo notifiquen, pero voy a funcionar bajo la presunción de que ustedes tienen el texto. Y con base en eso, me voy a atrever a proponer dos cosas. Para efectos de comprensión y de asimilación del contenido de esta clase, de este compartir, vamos a hacer obligatoria de su parte y de mi parte leer el libro seguir el libro, número uno, o sea que será texto, pues, de lectura obligatoria. Y otro texto que les quiero proponer, que también lo haremos de lectura obligatoria, será la Constitución del Sagrado Concilio del Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium. Serían como los dos textos que yo les diría que son fundamentales, imprescindibles para el estudio
este estudio de esta clase de liturgia, este texto guía de Jesucristo vivo y presente en la liturgia y el documento del Vaticano II, la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. Si hay alguna dificultad, si surge alguna dificultad de la índole que sea en tener estos textos, me dicen y entonces vamos a ver cómo para que ustedes los tengan, porque vuelvo y repito, se hace imprescindible tenerlos para la clase. Entonces, eso de un lado. De otro lado, creo que Margarita les hizo mención, yo voy a estar, el mes de marzo, prácticamente voy a estar todo el mes por fuera. Y voy a estar por fuera en virtud de dos compromisos, un compromiso de estudio, un compromiso de trabajo y otro compromiso de nivel familiar. Mi mamá murió hace 3 años y entonces es el aniversario de muerte y quiero unirme a mis hermanos para celebrar el aniversario de la muerte de ella. Entonces por esa razón voy a agregar una semana más por fuera. Así las cosas, tenemos como horarios para estar aquí, reunirnos aquí en este medio, hoy, que es 19, el próximo miércoles, que es 26 de febrero, y el siguiente miércoles, que es el 5 de marzo. Después, si el tiempo de ustedes lo permite, podríamos intentar tener la clase no el miércoles 12, porque no voy a estar, sino el lunes 10. Entonces les agradezco si vía allí del chat me envían me envían la respuesta diciéndome si esa fecha es factible, el lunes 10 de marzo. Yo intentaría, es algo que Margarita me notificó que se puede hacer, que se puede grabar el contenido de la clase y ponerlo allí disponible para que ustedes lo ingresen. Si eso no lo permite, yo intentaría hacer eso para el 19 y el 26, que son los siguientes de marzo que estaré. Y ya regresaríamos para las siguientes, el horario normal en lo que queda. Entonces, déjenme saber sobre todo si se puede hacer el cambio al lunes 10 de marzo en lugar del miércoles 12. Me lo dejan saber para asimismo organizar mi tiempo y poder estar aquí con ustedes en este medio. Eso con respecto al horario. Con respecto a la metodología de esto, yo voy a hacer lo siguiente. Como les digo, voy lo mismo a leer el libro que les han enviado a ustedes, porque nos sirve estar allí pues siguiendo este programa. No sé si ustedes lo conozcan, el esquema que a mí me mandaron. Ese esquema está dividido en 8 unidades, que se supone que me imagino que son las 8 unidades que corresponden a los 8 encuentros que tendremos. Y entonces, pues, obviamente vale la pena seguirlo. Tenemos que seguir el esquema propuesto por el libro. Dado que voy a asumir que ustedes lo leen, la propuesta que les tengo es la siguiente. Exceptuando hoy, en la cual ni yo mismo lo he leído porque yo recibí esto en la tarde y había estado preparando basado en un texto de mi época de seminario y después con algunas actualizaciones. Pero para las próximas les pediría que hiciéramos la lectura de las páginas correspondientes a la unidad que se va a tratar. Entonces, al final, yo lo único que haría sería decirles, mire, léanse de tal a tal parte, y entonces para la siguiente clase, si existe algún interrogante, algo que haya quedado allí, que ustedes consideren necesario de esclarecer, pues entonces trataríamos de esclarecerlo en el tiempo de la clase. Entonces, para ese efecto, como metodología, les propongo leer con anterioridad el contenido de la unidad que corresponde y dedicarle un tiempito en el desarrollo de la misma. Yo les voy a admitir algo, les tengo que decir algo. Yo tengo licenciatura en Derecho Canónico y tengo licenciatura en Sagrada Teología y una especialización en Historia de la Iglesia. No, lo fuerte mío no es la liturgia. Les tengo que aclarar eso. No. Así que si en algún momento ustedes ven que en el desarrollo de esto, pues
me van a ver de pronto haciendo mucho énfasis o ahondando mucho o tal vez perdiendo, no perdiendo tiempo, sino ahondando en el aspecto histórico, me lo van a entender. Y creo que es el caso que van a ver hoy. Así que les dejo saber esto. Realmente, cuando me dijeron, acepté gustoso, pero lo acepto como también como un reto personal de estudiar y de repasar allí algo que es en sí fascinante, como es la liturgia, el aspecto del estudio de la liturgia. Entonces, dicho esto, quedo a la espera de sus respuestas en lo que tiene que ver, número uno, con si tienen el libro y si también tienen acceso al documento de la Sacrosantum Concilio. Ese es el primer elemento. Y el segundo, con respecto al horario que sería sobre todo la fecha del 10 de marzo, lunes, en lugar del 12 de marzo, miércoles. Bueno. Ahora sí, voy a intentar entrar en materia y esta parte corresponde a la primera unidad que nos propone. La unidad que proponen allí en el libro, del cual repito y espero no resultarles tedioso con la insistencia, espero que ustedes lo tengan. La unidad 1 tiene 5 temas. Y la unidad en total se titula ¿Qué es la liturgia? Su definición y su naturaleza. Entonces aborda los temas de la teología litúrgica, la teología como plenitud del culto, la liturgia como plenitud del culto, una definición de liturgia, la liturgia entendida como un momento en la economía de la salvación, y después la liturgia entendida como obra de Dios y de la Iglesia. En la preparación que yo hice, no seguí el orden porque este orden exactamente, porque como les digo, no conocía el orden en un momento inicial. Entonces, pero coincidí en esto, o sea, yo empecé con el tema de la definición de la liturgia, que en el libro está contenido en la página, más o menos de la página 30 como hasta la 37, es donde el libro dedica a esto. La liturgia, y voy allí a tratar de empezar más bien a leerles la nota de lo que había preparado. El tema, la expresión liturgia, es una expresión que nos llega de la lengua griega. Y en el concepto originario, el término viene del griego liturgia. Tenía un verbo, el verbo leiturgein, y un sustantivo, leiturgos. Y estas dos palabras son dos palabras. El lexema, la raíz, leos, que es pueblo en griego, y ergon, que es obra. Así que una traducción literal de liturgia sería servicio hecho al pueblo o servicio prestado para el bien común. Sería lo que una definición etimológica del término liturgia significa. Servicio hecho al pueblo o servicio directamente prestado para el bien común. Este sentido originario de liturgia se restringió notablemente en la Grecia antigua, en los pueblos helénicos, y era una expresión que se usaba para designar un servicio totalmente determinado por las leyes o las costumbres. Y era un servicio que tenía un costo, era, como diría uno, era pecuniariamente gravoso, era ciertamente en beneficio de la colectividad, pero era un servicio que se hacía por parte de ciudadanos acomodados, los cuales de una u otra manera mediante ese servicio llegaban a convertirse en bienhechores de la patria. Desde ese sentido, en la antigua Grecia había varios tipos de liturgia. Había unos tipos de liturgias llamados cíclicas, que correspondían a eventos de servicio a la comunidad que eran, como su nombre lo indica, cíclicos, se llevaban a cabo con periodicidad a lo largo del año, y había los eventos extraordinarios,
Voy a poner un ejemplo de un evento cíclico en la antigua Grecia, la organización del coro en el teatro. Creo que ustedes recuerdan o saben que en la Grecia antigua era famosa las famosas tragedias griegas, el teatro. Y entonces la ubicación, todo lo que tenía que ver con el servicio de organizar el coro era uno de esos eventos cíclicos. Y a eso se le denominaba una liturgia. Un evento extraordinario tenía que ver, por ejemplo, con la organización, la ubicación, la preparación de una nave para la guerra. Si había un evento extraordinario, entrar en guerra. Y a quienes se dedicaban a este servicio, algo así, se les denominaba un servicio litúrgico. Eso en la antigua Grecia. En la antigua Grecia era todo lo que tenía que ver con un servicio, que generalmente, como le digo, incurría en un costo, se le denominaba así, servicio, liturgia. Y se hacía basado en esto que les acabo de decir, de servicio hecho al pueblo o servicio directamente prestado para el bien común. Eso en la Grecia antigua. En el Antiguo Testamento, y esto nos llega más concretamente según la versión griega de los 70, una versión, espero ustedes recuerden, están familiarizados, que surge hacia el año 250 o 150 a.C. La versión griega de los 70 usa el término para indicar el servicio cultual del templo por parte de los levitas. En ese aspecto, liturgia es una palabra técnica aplicada al culto público oficial. Y es un culto público oficial realizado por una determinada categoría de personas y es de cierta manera distinto del culto privado rendido por el pueblo. Porque para ese culto privado que el pueblo rinde, la misma traducción de los 70 reserva dos palabras que a nuestro castellano llegaron casi de la misma manera. Reserva las palabras latreia y duleia. Al castellano se tradujeron como latría y dulía. Y a nuestro vernáculo lo podemos traducir latreia como adoración, dulía como honor. Entonces, la versión de los 70 hace este uso del término liturgia. Lo reserva para el culto público oficial y aplica a los otros al culto privado rendido por el pueblo. Este término que la versión de los 70 introdujeron en el léxico religioso del judaísmo era particularmente apto para expresar las características del misterio o del ministerio cultual del pueblo de Israel. Este término contenía los significados de función pública y vinculaba con cierta solemnidad la prestación de utilidad general como una misión reservada a quien está formalmente revestido de la misma. Es decir, los 70 recoge un sentido de la liturgia más formal, más de acción pública. En el Nuevo Testamento, el término liturgia en sus diversas formas aparece muy poco. Creo que coinciden la mayoría de los expertos en decir que solo aparece unas 150 veces, perdón, unas 15 veces, frente a unas 150 o 170 veces que aparece en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el término aparece en diversos sentidos. Aparece en sentido profano de servicio público, y de servicio público como entendemos los servicios públicos, es decir, con un costo, con un gasto, con un precio, tomado del lenguaje común. Y en el sentido ritual sacerdotal del Antiguo Testamento, en sentido de culto espiritual. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos el término liturgia en sentido profano y lo tenemos en sentido ritual, en el mismo sentido ritual del Antiguo Testamento. Y en el caso concreto en sentido de culto espiritual. En el sentido de culto ritual cristiano, hay un único texto en el Nuevo Testamento
en el cual la traducción literal, el texto es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el 13:2. Y la traducción literal dice, mientras celebraban el servicio del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, esto es el texto del libro de los Hechos, el capítulo 3, el verso 2. Mientras celebraban el servicio del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. En este texto es el único texto del Nuevo Testamento en el que se podría descubrir ya el nombre de lo que después se llamará liturgia cristiana. Pero hasta el momento no se puede afirmar con certeza que en dicho texto se trate de la celebración de la Eucaristía. Lo que está claro es que la comunidad cristiana, y en este caso la comunidad cristiana de Antioquía de Siria, se encontraba reunida, que estaba orando, y que la oración concluye con el envío misionero de Pablo y Bernabé por medio de la imposición de manos. Y por tanto, aunque este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles sea un tanto oscuro, tenemos el dato de que es la única vez en el cual la expresión liturgein, el verbo, aparece en los escritos del Nuevo Testamento e indica en el nuevo culto cristiano, por más que el texto no se pronuncie acerca de la naturaleza y las modalidades de dicho culto. Entonces, es la primera vez que aparece allí, en el contexto de liturgia, tal como lo expresamos o lo empezamos a manejar después. Si en los escritos del Nuevo Testamento no figura el término liturgia, y en los derivados vinculados al culto cristiano, excepto en el texto que hemos leído de Hechos 13:2, probablemente es porque las palabras en cuestión estaban demasiado ligadas al sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Y este sacerdocio levítico del Antiguo Testamento es un ministerio que pierde su razón de ser en la nueva situación, en la nueva economía de salvación creada por Cristo. Y por otra parte, el Nuevo Testamento evita usar términos rituales para designar lugares de culto, para designar tiempos sagrados, para designar ritos, cosas y personas sacras. Y en compensación de eso, en lugar de eso, en el lenguaje del Nuevo Testamento se utiliza frecuentemente, se hace uso del vocabulario cultual. Entonces, en lugar de los términos anteriores, empiezan a aparecer expresiones tales como culto, sacrificio, víctima, ofrenda y otro. Y esto se hace para designar ámbitos y cosas que en la opinión común son profanas. Por eso, para concluir esto, podemos decir que no estamos hechos ante un capricho lingüístico, sino ante una intención precisa. En sentido ritual, en el Nuevo Testamento, liturgia se reserva solo al culto judaico oficial. ¿Sí? Entonces, por si de pronto hemos estado y ustedes están allí como diciendo, bueno, ¿y para dónde va todo esto? Todo esto apunta a lo siguiente. El uso de la palabra no es un capricho lingüístico, sino que hay una intención precisa en el autor del Nuevo Testamento, en el lenguaje del Nuevo Testamento. Y en esa intención precisa está el sentido ritual de liturgia, el cual se reserva solo al culto judaico oficial. Y podemos comprobar esto, a ver, aquí tengo las notas. Podemos comprobar esto en textos en los cuales se puede confrontar esto que estoy diciendo, el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, el verso 23, el libro de los Hechos de la carta a los Hebreos, el capítulo 8, los versos 2 y 6, el capítulo 9, verso 21, el capítulo 10, el verso 11. En estos textos es claro cómo el término liturgia se reserva solo al culto judaico oficial. En cambio, cuando el vocablo se aplica a la experiencia cristiana, designa en particular la existencia como culto espiritual. ¿Sí? Cuando se aplica a la experiencia cristiana, entonces se hace para designar en particular la existencia como culto espiritual. Y el texto que puede reafirmar esto en el Nuevo Testamento es la carta a los Romanos, el capítulo 15, el verso 16, y la carta a los Filipenses,
el capítulo 2, el verso 17. Esto en lo que tiene que ver con la liturgia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a movernos un poco a la liturgia en los primeros escritos después de los apóstoles. El término liturgia reaparece en los escritos posteriores a los apóstoles, a los escritos de origen judío-cristiano, y aparece en primer lugar en la Didaché y aparece en la carta a los Corintios del Papa Clemente. Y en estos textos el término es utilizado en sentido cultual y eucarístico y en sentido ritual, tal como aparecía en el Antiguo Testamento. Y este modo de hablar del culto cristiano, tomando como referencia el precedente hebreo, probablemente abrió el camino para que la palabra liturgia, despojada de su significado cultual levítico, adquiriese pleno derecho en la iglesia de los primeros siglos. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, los seguidores de Jesús consideraban ya las instituciones mosaicas, las instituciones judías, como puramente figurativas de la verdadera y definitiva religión. Desde ese punto de vista, el culto del Antiguo Testamento, el culto veterotestamentario, es visto como el tipo del culto salvífico de la iglesia cristiana. Es la prefiguración de lo que la iglesia cristiana trae. Y en este contexto, el término liturgia se convierte en una palabra puente. Se convierte en una palabra puente entre eso, es este culto ritual que prefigura el nuevo culto en Cristo. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, tenemos todavía 30 minutos más. Vamos aquí a mirar algunos desarrollos posteriores. En el vocablo liturgia en Occidente no tuvo la misma fortuna que hubo en Oriente. En la Iglesia de Oriente, la liturgia pasó enseguida a indicar el culto cristiano en general y a la celebración eucarística en particular. Esto lo vamos a ver más tarde cuando veamos los ritos, distintos ritos. Hoy, de hecho, indica ante todo la celebración eucarística según un determinado rito. Esto en Oriente. Así, en Oriente se habla de la liturgia de San Juan Crisóstomo, la liturgia de San Basilio, la liturgia de Santiago, la de San Marcos. Es decir, es la celebración de la Eucaristía según el rito y la plegaria eucarística que proviene de un determinado padre griego. Eso en Oriente. En nuestro occidente latino, el término fue casi que ignorado. De hecho, el término liturgia no fue latinizado, como había pasado con la mayor parte de los términos griegos del Nuevo Testamento. En el lenguaje de Occidente latino, durante muchos siglos, en lugar de liturgia se usaron términos como munus, officium, mysterium, sacramentum, opus, ritus, actio, celebratio. En el mundo occidental el término liturgia aparece en el siglo XVI y aparece en el lenguaje científico, en el lenguaje técnico, teológico, para indicar los libros rituales o en general todo lo que se refiere al culto de la Iglesia. En el siglo XVIII y XIX es adoptado también por la Iglesia de la Reforma y es precisamente en el sentido amplio del culto cristiano. Así lo hacen también documentos pontificios, sobre todo a partir del Papa Pío X, y en el Código de Derecho Canónico del XVII, el Código Pío Benedictino, convirtiéndose inmediatamente este término en uso, incorporándose al uso del lenguaje oficial de la Iglesia latina. No sé si aquí voy a hacer una pausa, voy a mirar si ustedes han enviado algo, si han dicho algo, porque como les digo, no quiero cansarlos, no sé cómo funciona esto con ustedes, porque
A ver si los veo. A ver, ¿hay alguien aquí? ¿Estamos todos ahí? Bueno, no sé si los que están ahí me hacen una ceñita y yo digo, creo que están todavía digo, vivos. Este, voy a dedicarle un tiempito ahora a algo que aparece allí en la primera unidad de lo que nos proponen. Y creo que con esto terminamos hoy. Que tiene que ver con el movimiento litúrgico o el movimiento de renovación litúrgica. Y para este efecto voy a abandonar un poco aquí la lectura de estas notas y voy a tratar de recurrir más a lo que les había mencionado, los elementos un tanto históricos de lo que tiene que ver con la renovación de la liturgia. Voy a empezar de la siguiente manera. En la mayoría de nosotros, yo creo que la mayoría, todos, no tenemos memoria de las celebraciones de la liturgia, y por liturgia en este caso de la misa, en la lengua latina. Yo creo que todos nosotros crecimos ya pues escuchándola y participando de la celebración en la lengua vernácula. Y sin embargo, y obviamente esto pues nos ha privado de contemplar todo la situación de lo que fue la renovación, el proceso para llegar a ese elemento, a esa situación, al hecho de tener la misa, en este caso la misa en la lengua vernácula. Esa es una resultante del Concilio Vaticano II. Y entonces, cuando encuentren y lean allí la Sacrosanctum Concilium, se van a encontrar con esto, de que fruto del movimiento conciliar, contamos hoy con el beneficio, con la posibilidad de tener la celebración en la lengua vernácula. Sin embargo, la renovación del Vaticano II es el resultante de un largo proceso. No es algo que se gesta allí de un momento a otro, no. Es algo que resulta de un largo proceso. En las preguntas, vuelvo y repito, me asiste la duda de si ustedes tienen esta guía, y si no la tienen, les dejo saber que yo tengo toda la intención de compartírsela, de hacérsela llegar, así que a las notas que les dije que me enviaran diciéndome sobre los libros y la fecha, les voy a agregar si tienen la guía como tal. Si no la tienen, yo se las hago llegar para que les sirva de referencia y vayan allí clarificando los conceptos. Entonces, en torno a la renovación litúrgica, aquí van a ver el historiador frustrado que hay en mí. Miren, por allá en el siglo XVIII, en la Europa del siglo XVIII, había una situación de turbulencia. Desde el punto de vista meramente histórico, los voy a transportar a que nos acordemos allí, a nuestras clases de historia, cuando nos hablaban de la Revolución Francesa, después de Napoleón y sus invasiones y todo esto, la Francia napoleónica, bueno. Este periodo del siglo XVIII fue un periodo que al interior de la Iglesia se caracterizó por vamos a llamarle un deterioro, un periodo bastante incluso oscuro en el aspecto litúrgico. Porque fruto de la Reforma en 1517 había venido el movimiento de Contrarreforma. Y el movimiento de contrarreforma de la Iglesia pues tocó todos los ambientes, todos los aspectos de la vida de la Iglesia. Y obviamente la liturgia no fue la excepción. Entonces, durante mucho tiempo, se llevaba una gran parte fácilmente se llevaban 3 siglos, en los cuales la liturgia de la Iglesia
se había tornado una liturgia demasiado, voy a decir, didáctica, demasiado explicativa, demasiado apologética. Y obviamente esto la había adormecido. Y específicamente el movimiento de renovación litúrgica que se comienza en Francia, comienza con un benedictino, Dom Guéranger. Esto es por allá, cuando en Francia hay una gran, está en su apogeo el movimiento, lo que llaman el galicanismo. El galicanismo era un movimiento en Francia que estaba buscando totalmente la independencia de Francia con respecto al poder papal. Y entonces en Francia se estaba buscando, era el equivalente a lo que en nuestro país podríamos llamar la creación de un Estado laico. Desde ese punto de vista, litúrgicamente no hubiese afectado, no debía tener una repercusión o afectar en su mayoría. Pero ¿qué pasa? Pasa que como estaban tan unidos los elementos religiosos con los políticos, al lado de este movimiento político empieza a gestarse, especialmente en Francia, un deseo de que vamos a decir que cada comunidad, de cada grupo de creyentes estaba estableciendo sus propios ritos, su propia manera de celebrar la liturgia. Y entonces había generado un caos había caos y había desorden. Era la total anarquía. Y era este movimiento del galicanismo había encontrado fundamento en dos movimientos heréticos, dos movimientos que había condenado la Iglesia. Uno era el jansenismo y el quietismo. No se me confundan ni les le paren mayor, pero les quiero contar la historia así para que la tengamos así como a grosso modo. El jansenismo era un movimiento, una herejía que, mediante enfatizar sobremanera el pecado original, había eliminado por completo el libre albedrío de las personas. Desde este punto de vista, según la concepción jansenista, el individuo no tiene libre albedrío, simplemente está a merced del bien o del mal. La persona no tiene la capacidad de optar por lo uno o lo otro. Simplemente en la persona, según esta noción, va a primar lo que más fuerza obtenga en ella. Se elimina por completo el libre albedrío de la persona. Para este efecto, la acción de la gracia, y la gracia se recibe mediante los sacramentos, pues viene a ser totalmente secundaria. Desde ese punto de vista, fruto del jansenismo, pues había un abandono a cualquier, vamos a llamar así, a cualquier acción cultural, a cualquier práctica cultural. Eso por el lado del jansenismo. El quietismo, por su parte, simplemente el quietismo se fundamentaba en el hecho de pretender que como su nombre lo dice, se está quieto, se es totalmente pasivo, y se es pasivo porque esta situación pasiva surge de vamos a llamarla una invasión total de lo divino en la persona, al punto de que la mejor manera de ponerlo esto en un lenguaje así muy sencillo, muy coloquial, es la persona adquiere línea directa con lo divino. Cuando se tiene línea directa con lo divino, pues no se necesita el intermediario, que es el elemento litúrgico. Entonces, estas dos corrientes estaban permeando los nuevos ritos que el movimiento de galicanismo, un movimiento nacionalista, estaba gestando en Francia, y esto estaba afectando seriamente pues la vida de la liturgia, de una liturgia de una iglesia que, como les digo, vivía un periodo oscuro. En ese ambiente aparece el monje benedictino Dom Guéranger, y Dom Guéranger en su impulso, en su deseo de renovar, de sacar a la liturgia, la iglesia, en su dimensión litúrgica de este aspecto,
viene y empieza, pone los cimientos de lo que sería después la renovación litúrgica, partiendo de lo siguiente. Para Geringer, la liturgia es fundamentalmente una acción en la cual hay tres movimientos. Hay un movimiento de confesión del individuo del pecado propio, hay un movimiento de oración, de conexión con el Padre, y tiene que haber necesariamente un movimiento de alabanza. Yo no sé si ese lenguaje les resulta familiar. Y él Geringer contrapone estos elementos en la liturgia, la admisión del pecado, confesión, el poner la necesidad del individuo en manos de Dios, la oración, y la acción de la escritura de reconocer la omnipotencia divina, la alabanza. Él antepone esos elementos en la liturgia a la instrucción, porque hasta ese momento la instrucción había sido lo que primaba en la liturgia. La liturgia estaba sobrecargada, había una sobredosis de carácter instructivo en la liturgia. Y Geringer dice, la liturgia hay que regresar a los elementos de confesión, oración, alabanza. Y le agrega otro elemento, un elemento que es el elemento lírico. Dice, la liturgia tiene que ser vivida, tiene que ser sentida, y de ese punto de vista viene la recuperación del canto en la liturgia. Entonces, de un lado, la liturgia tiene que tener su momento de confesión, oración, alabanza, versus o en contraposición con la instrucción, y de un lado la liturgia tiene que ser lírica, en contraposición con lo didáctica que la liturgia se había vuelto. Ese es el aporte de Geringer al movimiento de renovación litúrgica. Posterior a Geringer, viene en la Iglesia, tal vez desde el punto de vista de los romano pontífices, el primero, el Papa Pío X, en el motu propio Tra le sollecitudini, es el motu propio que el Papa saca en noviembre del 1903. Y en este motu propio, el Papa aborda la liturgia, y hay fundamentalmente tres elementos que el Papa pone allí con respecto a la liturgia que van después a poner los cimientos de lo que viene a gestarse, a coger forma en el Vaticano II. El primer elemento que el Papa habla es de la santidad y dignidad del templo. Y después escuchen esto, que es bien interesante, porque estamos hablando de 1903. El Papa habla de la necesidad de una activa participación del pueblo en la liturgia. Y dice el Papa en este motu propio, que la liturgia debe estar orientada a la alabanza divina, a la alabanza de Dios, y que la instrucción es un elemento secundario. Son estas tres cosas las que hacen que este motu propio, a lo largo del movimiento de renovación litúrgica, se ha tenido bastante en cuenta. Entonces lo repito. En el motu propio, en Tra sollecitudini, de noviembre del 1903, el Papa Pío X dice, hay que retomar el elemento de santidad y dignidad del templo, hay que promover la activa participación del pueblo en la liturgia, y hay que tener en claro que la liturgia debe estar orientada a la alabanza de Dios, y el carácter instructivo es secundario. Eso es lo que el Papa dice. Posterior al Papa Pío X, hay otro monje, es el monje Lambert Vidén. Vidén es de origen belga. Lambert Vidén es, curiosamente en la historia, es amigo cercano de Angelo Roncalli. Angelo Roncalli sería después el Papa Juan XXIII. Y Lambert Vidén es tal vez el primero en estudiar y defender la naturaleza teológica de la liturgia. Y eso lo vamos a ver si después nos tomamos un tiempito para ver estos elementos en las unidades que siguen. Entonces, en la propuesta de renovación que Lambert Vidén propone, hay concretamente seis elementos.
Lo primero que Lambert propone o esclarece con respecto a la liturgia es que la liturgia debe ser entendida como el centro de la vida espiritual de la Iglesia. Recuerden, estamos hablando de una época en la cual la liturgia había caído, en un proceso en el cual todo se reducía a un momento oscuro, en el cual todo se reducía a una actitud apologética, didáctica, más que celebrativa. Y en este ambiente ya hemos visto a Berenguer, Pío X y ahora Lambert Vidén. Lambert Vidén entonces dice, la liturgia es el centro de la vida espiritual de la Iglesia. Y en pos de eso, inicia nuevamente con lo que el Papa ya había planteado. Es necesaria la participación activa del pueblo en la liturgia, y esa participación activa se dará mediante la comprensión y el entendimiento de los ritos y de los textos. Allí estamos viendo la primera vez que alguien, muchas décadas antes del Vaticano II, está hablando del uso de la lengua vernácula, de la lengua de cada pueblo. La participación activa del pueblo en la misa es necesaria, y esa participación activa es posible si el pueblo comprende y entiende los ritos y los textos. Es lo que Vidén propone. Segundo, Vidén enfatiza la importancia de la misa mediante el canto litúrgico por parte de los fieles. Por mucho tiempo la celebración de la liturgia, la participación del pueblo, el pueblo no tenía participación, y los cantos eran exclusividad de un coro que estaba allí en un sitio establecido para ellos. Vidén enfatiza la importancia de la misa y lo hace diciendo que es necesario, es apremiante el incorporar en la misa el canto litúrgico por parte de los fieles. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es la reincorporación de las vísperas dominicales como parte de la celebración parroquial. A ver qué significa esto. En la llamada liturgia de las horas está la santificación del tiempo, y una de estas es el rezo de las vísperas. Es un rezo que se hace allí al atardecer de cada día. Y en el momento histórico que estamos hablando, pues en las comunidades monacales y religiosas eran esplendorosas el rezo de las vísperas dominicales, pero era una actividad privada. Vidén, que era un benedictino, tiene claro de la importancia de esta acción litúrgica al interior de la vida espiritual del individuo, y entonces ve la necesidad de que este rezo de las vísperas dominicales sea parte no de la vida privada de los monjes, sino que se haga parte de la vida parroquial. Es decir, que el pueblo participe de las celebraciones. Es el tercer elemento que propone también la necesidad de que el pueblo entienda los ritos propios de los sacramentos. Esto creo que es una de las situaciones que está allí aún para nuestros días. No obstante, la celebración de todos los sacramentos o la vida de la persona está enmarcada por la celebración de los sacramentos, creo que somos conscientes todos de que la mayoría de las veces en las personas no hay una comprensión, no hay un entendimiento de qué es lo que está pasando. Se nos ha olvidado qué significa qué y por qué se lleva a cabo qué. Creo que el único consuelo que nos queda es que es un mal antiguo, porque ya desde esta época Vidén estaba diciendo es necesario en la liturgia, el renacer de la liturgia va a ser propicio cuando haya un entendimiento de los ritos propios de los sacramentos. Y
Otro elemento que él pone allí es promover el respeto y la confianza en la iglesia mediante la liturgia. ¿Por qué aparece allí esto y por qué es importante esto? Recuerden que estamos hablando de un movimiento en un país concreto, Francia, donde un movimiento político, el galicanismo, está pretendiendo romper con Roma, y lo está haciendo a través del establecimiento de ritos locales. Cuando se establecen este tipo de ritos locales, hay un rompimiento no solamente con la estructura, hay un rompimiento en general con la unidad. Si cada quien se inventa su propio rito, se pierde el respeto por la cabeza. Y finalmente, también incorpora allí en esto otro elemento histórico. En nuestro momento no se entiende mucho, pero para aquel momento era importantísimo, que era devolver el rito de las exequias a su lugar de honor en el culto de la iglesia. ¿Por qué aparecía esto? Porque después de la Reforma, cuando vino la gran crisis y la polémica en torno en gran parte al culto a los muertos y toda la liturgia ezequial que había, vino esa otra contraparte, un movimiento, vamos a decir, de redacción, en el cual se empieza a descuidar ese elemento. Y entonces Biden entiende que todo el sentir de la iglesia, el carácter celebrativo de la iglesia está orientado a la vida del individuo, y un elemento importantísimo de la vida del individuo es obviamente la muerte. Y desde ese punto de vista promueve, está clamando por volver a la liturgia de las exequias, la liturgia en la cual la santificación de este momento definitivo del individuo tiene que volver al seno de la iglesia en su plenitud. Todo esto es lo que después, cuando viene el Vaticano II, encontramos allí como el gran logro de Vaticano II. Vaticano II cosecha todas estas iniciativas. Si lo miramos desde Geranger, pasando por Pío X y concluyendo en Lambert y después en Caso, había todo este deseo de volver a poner la liturgia como parte fundamental del misterio salvífico, porque por mucho tiempo la liturgia había caído simplemente en un elemento, vamos a decir así, pragmático, donde el carácter celebrativo, el carácter de misterio, y esto es un concepto que tendremos que retomar, se había perdido. En el Vaticano II, el Vaticano viene y toma toda esta corriente que se ha venido gestando por largo tiempo y la pone allí en el Sacrosanctum Concilio, en el cual obviamente el primer logro es el permitir que la acción litúrgica se celebre en la lengua vernácula de los pueblos, en la lengua de cada pueblo. Y entonces ya vendrá el Vaticano II pidiendo eso es lo primero que se implementa. Lo segundo es lo del establecimiento de los ritos de acuerdo a cada país. Y un elemento que todavía no se logra es el que cada comunidad tenga la oportunidad de celebrar la liturgia de la iglesia incorporando elementos propios de su ser, de su cultura. En esto concluye allí el movimiento de renovación de la iglesia, de renovación de la liturgia de la iglesia. Voy a concluir aquí con esto. Yo no tengo claro cuál es la duración total de estas sesiones. Así que voy a concluir aquí con esto. Y vamos a tratar de resumir para el próximo miércoles. Entonces vamos a quedar, número 1. Ustedes me van a enviar una notita allí, en esta cosa de chateo, como le llamen,
y me van a decir si tienen el documento del libro, el libro de Jesucristo vivo y presente en la liturgia. 1. 2, me van a decir si es factible o tener la clase del el 10 de marzo, adelantarla para poderla tener. 2. Y tercero, decirme si es posible, si ustedes tienen lo que se llama aquí a esto creo que le llaman subsidio, es como la guía, el reparto de las unidades, en la cual tienen pues allí una serie de preguntas y les van mostrando cada unidad con una serie de preguntas. Esas 3 cositas les pido. Si tienen el libro, si es factible mover la fecha y si tienen esta guía subsidio que le llaman. De mi parte, voy a hacer lo siguiente. Voy a leer lo correspondiente a esta unidad y en un acto, yo espero que ustedes me entiendan el término, en un acto supremo de alcahuetería, yo voy a tomar estas preguntas que hay allí, las voy a responder, porque en lo que leí me di cuenta que son unas preguntas y hay un par de preguntas que la página que indican no es la página indicada en el libro. Entonces yo voy a tomarlas, las voy a leer, las voy a responder y les voy a hacer llegar ese material de vuelta. En contraposición, en agradecimiento, diría yo, como le quieran decir ustedes, a este gesto de alcahuetería mía, ustedes van a comprometerse a leer la unidad antes, como preparación a la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, para la próxima sesión, les ruego que por favor lean la unidad 1, que se denomina ¿qué es la liturgia?, su definición y su naturaleza, y lean la unidad 2, que es la historia y la geografía de la liturgia. Esa unidad 2. Tengo entendido que esa unidad, más o menos la lectura que les estoy proponiendo, incluidas las 2 unidades, sería desde la página 1 hasta la página 92, creo. O sea, unas 92 páginas para leer para el próximo miércoles. Si hay alguna pregunta allí algo que haya necesidad, les ruego que abran su micrófono y me dejan saber. Entonces quedo atento a eso. Y déjenme, a ver, yo muevo acá esto, a ver si ustedes me han escrito algo.